Bueno, en esta noche entonces vamos a hablar acerca del último tema que tiene que ver con las funciones del sistema límbico. Y vamos a recordar en primer lugar todo lo que es el sistema límbico. Vamos a ir describiendo las partes anatómicas y sus funciones al mismo tiempo. Entonces, como concepto general, podemos dividir al cerebro en una parte que es práxica o un cerebro práxico encargado de todo lo que son las funciones motrices, sensoriales, las áreas de asociación, y otra parte, en cuanto a las funciones nomás, a eso me refiero, tenemos un cerebro pragmático que tiene que ver con que tiene a cargo la elaboración de las conductas, de las emociones, de las motivaciones del ser humano, ¿eh? Entonces, este cerebro pragmático, es decir, aquel que pone en práctica lo que le permite el cerebro práxico, está representado anatómicamente por el cerebro límbico, o el área de asociación límbica, también se llama así, y sus núcleos subcorticales, ahora vamos a ver que son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el tálamo, núcleo lenticular, el septum. Todos ellos funcionan coordinadamente de tal manera que constituyen la base del sistema límbico. Entonces, el cerebro práxico, o con la parte del cerebro que llamamos práxico, siempre hablando desde el punto de vista funcional, ¿no? Desde el punto de vista funcional, no anatómico, tenemos un cerebro práxico con el que captamos el mundo, nos acercamos a los objetos que en él existen. Es el cerebro frío, calculador, es el cerebro de la inteligencia, el razonamiento, el pensamiento, la planificación. Y por otro lado tenemos el cerebro pragmático, que es con el que reaccionamos cuando tenemos la información originada en el mundo externo o también en nuestro mundo interno, nuestro organismo, y con él adoptamos una conducta acorde a ese estímulo. Estas reacciones y conductas son promovidas por las emociones, ¿eh? Por eso decimos tenemos funcionalmente un cerebro práxico y un cerebro pragmático. El cerebro pragmático es el que le pone emoción a todas las cosas, ¿eh? Nosotros somos seres pragmáticos, seres emocionales. A todo le ponemos emoción, le ponemos una razón de hacer o de ser. Por eso es pragmático. El sistema límbico, también conocido como cerebro emocional, es también llamado cerebro medio porque está en el medio del cerebro, inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y comprende centros importantes que ustedes ya vieron en el cuatrimestre anterior, ¿no? Estructuras como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala. Esos centros también lo tienen los animales, ¿eh? Todos los mamíferos tienen este cerebro emocional, todos ellos, ¿eh? Asiento de movimientos emocionales como el temor, la agresión. Y el ser humano, estos son los centros de la afectividad, es aquí donde se procesan las distintas emociones, y el hombre aquí es donde experimenta todo tipo de sentimientos, ¿no? Las penas, las angustias, la alegría, la felicidad, todo está allí a nivel del sistema límbico. Podemos decir que es lo más primitivo de todo, es lo primero que se origina, es decir, todo el sistema límbico emocional, al igual que los animales, es lo primero que va desarrollándose en nuestro origen, desde nuestros orígenes, ¿no? Todos los mamíferos tienen esta porción límbica, digamos, ¿eh? Lo que nos diferencia a nosotros de los demás mamíferos es que tenemos un área fuera del sistema límbico, que es el área prefrontal, donde tenemos nuestro raciocinio, ¿no? Por eso acá el sistema límbico está en constante interacción con la corteza cerebral. Una transmisión de señales de alta velocidad permite que el sistema límbico y el neocórtex, se llama neo de nuevo, porque se piensa que en la escala de desarrollo, primero surge todo lo que es el sistema límbico y por último surge la corteza cerebral, que tiene esas funciones específicas de poder percibir todo, lo motor o lo sensitivo,
o el razonamiento. Entonces dice que permite que el sistema límbico y el neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones, ¿no? Muchas veces, otras veces no las controlamos o no queremos controlarlas, ¿no? Pero en realidad, a diferencia de los animales, nosotros podemos controlar todo lo que viene del sistema límbico y que tiene que ver con las emociones, la conducta y todo lo demás, ¿eh? La alegría, la tristeza, incluso se puede llegar a controlar si uno quiere. Ustedes habrán escuchado quizás que uno tiene que tratar de convertir los pensamientos negativos en pensamientos positivos, para que la vida de uno sea más optimista o más alegre. Eso lo podemos hacer solamente nosotros, y hay que, digamos, es un entrenamiento, hay que tratar de hacerlo, de aprender a hacerlo. Bueno, vamos a hablar de las estructuras anatómicas del sistema límbico y ya vamos a ir describiendo sus funciones. Acuérdense que el cuatrimestre anterior decíamos que tiene circunvoluciones. El sistema límbico está formado por circunvoluciones y está formado también por núcleos. Primero vamos a hablar de cuáles son esas circunvoluciones, y allí empezamos a nombrar la subcallosa, la que está por debajo del cuerpo calloso, la circunvolución subcalloso, la circunvolución del cuerpo calloso, también llamada circunvolución singular, que es la que rodea al cuerpo calloso, la circunvolución del parahipocampo, del hipocampo, la circunvolución dentada, están todas juntitas aquí abajo. Circunvolución del parahipocampo, acá está la circunvolución dentada por sus formas de dientes, y finalmente la formación del hipocampo, la circunvolución del hipocampo. Esa también es una circunvolución. La circunvolución órbito frontal, que es lo que está marcado más o menos en azul aquí abajo, todo esto forma un anillo alrededor del cuerpo calloso. Por eso se lo llaman también cerebro medio, porque está ahí en el medio del hemisferio, en la cara interna, rodeando al cuerpo calloso todas estas circunvoluciones. El hipocampo, empezamos a hablar de una de las estructuras más importantes del hipocampo, y cuando hablamos de la formación del hipocampo, tenemos que hablar que toda esa zona, la del hipocampo, la circunvolución dentada, la circunvolución parahipocámpica, todas cumplen en sí una función similar, igual, se complementan. Entonces tenemos que el hipocampo consiste en dos cuernos que describen una curva que va desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Aquí nosotros más o menos lo podemos apreciar al hipocampo, está señalado el hipocampo que termina en una punta redonda, que es la amígdala. Es como dos curvas allí, una de cada lado, ¿no? De cada hemisferio. Eh, Está relacionado con la transformación de lo que tú en tu mente ahora, o sea, la memoria a corto plazo, la pasa a memoria de largo plazo. Es en el lugar donde la memoria a corto plazo iría a convertirse en el recuerdo o en memoria a largo plazo. El hipocampo y la zona, todo esa zona de la región del hipocampo. Un paciente a quien se le extirpen o se le saquen, ¿no? Extirpar significa sacar, operar, digamos, los dos hipocampos. El efecto de este procedimiento quirúrgico fue devastador para efectos de la memoria. Eso se hizo experimentalmente. El paciente no podía recordar eventos por más de 10 minutos, porque le faltan las dos zonas del hipocampo de cada lado, ¿no? Una de cada lado. Podía recordar eventos pasados, el pasado que ya había aprendido, ya lo recordaba, pero no lo nuevo. No podía transferir la información de la memoria a corto plazo a la del sistema de memoria a largo plazo. Esto ocurre en el Alzheimer. En el Alzheimer es allí, en esa zona, donde está el daño principalmente de la memoria. Otra zona es la corteza orbitofrontal, o sea, la base allí del lóbulo frontal, en la base del lóbulo frontal, en el área prefrontal, pero en la parte más basal. Esa corteza orbitofrontal recibe el nombre así porque es una región de la cual forma parte la corteza prefrontal, y que tiene gran importancia en la conducta social, en la toma de decisiones
y la inhibición de conductas. Si hay una lesión a esa zona, en esa zona es muy probable que sean antisociales, es muy probable que estén desinhibidos, se puedan desnudar en público sin problema, o no se lleve bien con nadie, y también puede haber trastornos o malas conductas. Por ejemplo, los niños no controlan sus emociones, pues los axones que llevan señales de la corteza al sistema límbico todavía tienen que madurar. Acuérdense ustedes que el área prefrontal, decíamos nosotros, recién madura entre los 20 y 25 años, a los 21 recién está totalmente madura el área prefrontal y esa corteza órbitofrontal forma parte del área prefrontal. Otra de las circunvoluciones que tenemos allí se llama corteza del cíngulo o la circunvolución del cíngulo, que es lo verde que ustedes ven allí rodeando al cuerpo calloso, que es blanco. Ese es el giro del cíngulo o la circunvolución cingulada. Es una parte del cerebro humano que se encuentra en los dos hemisferios cerebrales, obviamente. Esta estructura junto con el giro parahipocampal o circunvolución parahipocampal constituye la corteza límbica del sistema límbico. Cuando nos encontramos inquietos o ansiosos, es nuestro giro cingulado el que actúa. Este nos ayuda a expresar nuestro estado emocional a través de los gestos, la postura y el movimiento del cerebro. Eso es lo que hace la corteza del cíngulo. La corteza subcallosa, que ya le mostré dónde está debajo del cuerpo calloso. Esa es una región que se encarga de la regulación de las funciones automáticas, como la respiración y el ritmo cardíaco. Participa en los movimientos de la mano y otros movimientos en tareas difíciles, o lo que importa el sistema límbico es que también está implicado en la memoria reciente y en el inicio espontáneo de la acción o de la conducta, ¿no? Esas son las circunvoluciones y ahora vienen los núcleos. Hemos hablado bastante ya y le hemos dedicado una clase al hipotálamo, el gran director de orquesta, ya que establece las conexiones entre lo que es práctico y pragmático. A su vez, relaciona el sistema nervioso central con todo el organismo, con el resto del organismo. Se ubica por debajo del tálamo, eso ya lo saben, dentro de los tractos ópticos, justo encima e íntimamente relacionado con la glándula de la hipófisis. ¿Se acuerdan ustedes? La función es principalmente homeostasis, homeostasis o equilibrio del medio interno, y tiene el control del sistema nervioso autónomo. Este es el dibujito. Allí está el hipotálamo, está el tallo hipoficiario y la glándula hipófisis, para que ustedes vean cómo, recuerden cómo era la relación entre el hipotálamo y la hipófisis y la generación de hormonas por la hipófisis. El septum, ahora vamos a ver, en la parte más anterior que está por debajo del pico del cuerpo calloso. Ahora vamos a ver un dibujito. Este se localiza por delante del cuerpo calloso y sus funciones se relacionan con la actividad sexual. El instinto de conservación de la especie, que está allí, hasta los animales lo tienen. Sus relaciones con la amígdala explican la reacción de furia o aceptación de la hembra y de acercamiento a los machos. Eso ocurre en los animales, ¿no? No ocurre con nosotros. Bueno, también por ahí ocurre. Uno se pone celoso, reacciona con furia, rechazo, acepta a la hembra. Bueno, somos medio parecidos. Bien, el septum es el encargado de todo lo que es la actividad sexual. Y los cuerpos mamilares que se localizan arriba del hipocampo, con quienes comparten funciones de la memoria, funciones nésicas, se comunican con el hipocampo, están conectados tanto el hipocampo, que decíamos que tiene que ver con la memoria a corto plazo y con la memoria a largo plazo, están conectados con los cuerpos mamilares, que tiene que ver con funciones nésicas o de la memoria, dicho de otra forma. Acá está, miren, en amarillo está el septum o el núcleo septal, septum en amarillo. Aquí tiene que ver todo lo que es lo sexual. También van a tener aquí abajo la punta de la amígdala con el hipocampo, el cíngulo,
el giro hipocampal, ahí más o menos hay algunas estructuras. Después los cuerpos mamilares no aparecen acá, pero están acá abajo. No se los nombran más, pero están acá los cuerpos mamilares. Muy bien, el núcleo anterior del tálamo. Ustedes se acuerdan que también decíamos, cuando hablábamos del diencéfalo, el tálamo es parte del diencéfalo, tiene muchos grupos nucleares, muchos núcleos que se agrupan en uno solo grande. Bueno, pero acá lo que nos interesa con respecto a la función del sistema límbico son los núcleos anteriores del tálamo, son los que están acá adelante, la parte de adelante. Esos núcleos, el núcleo anterior del tálamo, sus constituyentes se asocian con funciones relacionadas con la memoria, el aprendizaje y ciertas conductas emocionales alimenticias y también el sexo. O sea que no solo el tálamo tiene que ver con una vía de paso, como habíamos dicho muchas veces, que es la vía por donde tienen que pasar es el lugar donde varias vías tienen que pasar, pero no solo eso, sino también que algunos núcleos cumplen algunas funciones como relacionadas con la memoria, el aprendizaje y también con conductas emocionales, alimenticias y de sexo, o sea que tiene que ver también con el sistema límbico, pero solo sus núcleos anteriores, de la parte anterior del tálamo. Y la amígdala cerebral es una masa con forma de almendra, ¿no? Que dos almendras dice porque una es derecha y otra es izquierda de cada hemisferio. A ambos lados del tálamo se encuentra en el extremo inferior del hipocampo. Y cuando se estimula la amígdala, los animales responden con agresión. Cuando se saca la amígdala o se estirpa, los mismos se vuelven dóciles y no vuelven a responder a estímulos que les habrían causado rabia. También se vuelven indiferentes a estímulos que les habría causado miedo o respuestas de tipo sexual. También tienen respuestas, son muy promiscuos, no le perdonan a nada. Eso se vio en aquellos animales a quienes se les experimentalmente se les ha sacado las dos amígdalas y se pudo ver que son dóciles, comen mucho, son hiperactivos en lo sexual, digamos, pero sin discriminar nada. Entonces, es el efecto de no tener la amígdala. Y la estimulación de la amígdala produce mayormente agresividad. Bueno, aquí se cuenta un poquito una experimentación que se ha hecho, que es más o menos lo que yo le estuve comentando. Dice acá, el papel de la amígdala como centro de procesamiento de las emociones es incuestionable. Pacientes con la amígdala lesionada ya no son capaces de reconocer la expresión de un rostro o si una persona está contenta o triste. Los monos a los que le fue extirpada la amígdala manifestaron un comportamiento social en extremo alterado. Perdieron la sensibilidad más compleja para las complejas reglas de comportamiento social en su manada. El comportamiento maternal, las reacciones afectivas frente a los otros animales se vieron claramente perjudicados. O sea que realmente tiene que ver la amígdala con esto. A la estimulación hay sentimiento de temor, estado de confusión, estado de alteración de la conciencia, amnesia de los acontecimiento durante la estimulación. O sea que producen agresividad como una emoción violenta. Eso es cuando se estimulaba a la amígdala con algún elemento. Y la lesión de la amígdala disminuye la conducta agresiva, alteración de la excitabilidad emocional, normalización de la conducta social en casos de alteración de la conducta, hambre indiscriminado, comen mucho cuando está lesionada las dos amígdalas. Allí está la amígdala, chiquitita, está escondida ahí, es la punta del hipocampo, la amígdala de color naranja más o menos. Esa es la amígdala tan chiquitita como una almendra, pero con funciones muy importantes acerca de la agresividad, del miedo, del temor, de las conductas que tienen que ver también con la sensación de alegría, también de felicidad. Muy bien, en definitiva, las funciones del sistema límbico tienen que ver con el comportamiento y la conducta, tiene que ver con las motivaciones
tiene que ver con la memoria y tiene que ver con las emociones. Eso es la función del sistema límbico: comportamiento y conducta, motivación, memoria y emociones. Con respecto al comportamiento, en psicología y biología, el comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas o los organismos en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, ¿no es cierto? También puede ser voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. El comportamiento es cómo ustedes se manejan entre todo lo que les rodea. La conducta, por otro lado, la conducta de un espécimen biológico está formado por patrones de comportamiento estables, resguardada y perpetuada por la genética. Esta conducta se manifiesta a través de sus cualidades adaptativas dentro de un contexto. Entonces, la conducta tiene que ver con las costumbres que ustedes tienen, de acuerdo a los patrones establecidos dentro de la sociedad. Entonces, tienen una conducta acorde al lugar donde viven, tratando de guardar su seguridad, su pertenencia, etc. La motivación. En psicología y filosofía, la motivación son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. Entonces, todo el sistema límbico, el sistema emocional, tiene que ver con la motivación. En este caso, ustedes están motivados a estudiar. Aquellos que están con planes de rendir tienen una motivación para estar estudiando por alguna razón, porque quieren seguir avanzando, porque necesitan tener una carrera. Toda esa motivación surge, de la causa que sea, surge allí a nivel del sistema límbico. La motivación, en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo. Eso se necesita muchas veces, voluntad para hacer esfuerzo, para alcanzar metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para satisfacer algunas necesidades personales. Eso es motivación. La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier grado. Esta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo. La memoria es otra de las funciones del sistema límbico. La memoria, acuérdense que dijimos el hipocampo, con toda esa formación del parahipocampo, de la circunvolución dentada, y también mencionamos a los cuerpos mamilares porque están unidos al hipocampo, que tienen que ver con la memoria. Por eso dice allí hipocampo, cuerpos mamilares, en donde se encuentra la memoria a corto, largo plazo y el aprendizaje. La información está recogida por el fornix. El fornix son unas sustancias blancas, son prolongaciones neuronales que adoptan una forma llamada fornix, pero son sustancias blancas que ustedes saben que son prolongaciones neuronales que van a unir al hipocampo con los cuerpos mamilares. Ese es el fornix. Se lo llama así como al cuerpo calloso, que también son prolongaciones neuronales que se cruzan de un hemisferio a otro y forman el cuerpo calloso. Bueno, el fornix también son prolongaciones neuronales que van desde el hipocampo a los cuerpos mamilares y forman una estructura que los anatomistas llamaron fornix. Muy bien. Desde aquí, desde los cuerpos mamilares, va al núcleo anterior del tálamo, que envía la información hasta el córtex. Por eso el tálamo tiene también en sus núcleos anteriores, tiene que ver con la memoria, porque tiene como neuronas allí que se conectan con todo este sistema. Está formado por varias estructuras cerebrales que se activan ante estímulos emocionales. O sea que fíjense ustedes cómo es cierto que la memoria está influenciada por todo lo que es emocional. Por eso a veces
a veces yo le creo a alguien que dice, estoy tan nervioso que se me olvidó todo. Es posible eso porque lo emocional tiene que ver con la memoria. Solamente que tenemos que tratar de controlar lo emocional para que no se nos olvide todo cuando vamos a rendir, ¿no? Bueno, las emociones. Una de las grandes funciones y más importantes que tiene el sistema límbico, porque somos seres emocionales, son reacciones de aparición brusca, de corta duración, producidas por estímulos externos o internos, capaces de provocar modificaciones conductuales, físicas, psíquicas, de diversa intensidad. Son reacciones instintivas, por lo tanto, siempre tienden a la satisfacción de sus deseos que tienen que ver con la conservación del individuo, alimentación, ataque de huida y de la especie, reproducción. Todas las emociones, entonces, tienen que ver con el sistema límbico y surgen en el sistema que es instintivo, ¿no? Todo el sistema límbico es la primero que surge en el desarrollo del ser humano. Muy bien, hemos terminado hasta allí lo que es este tema.